Mecanismos de detonación. Ya revisamos un poco acerca de la energía de choque, la energía de gas que se produce en un explosivo de manera general, la velocidad a la que se producen estos y su importancia para caracterizar un explosivo y su poder rompedor. Es importante tener en cuenta esa velocidad. Ahora analicemos un poquito lo que respecta a lo que pasa en el interior del explosivo de un cartucho cuando este reacciona, cuando este detona. Ya hablamos netamente de ese. Veamos lo siguiente: para entender el funcionamiento del fenómeno de la detonación, conviene conocer cómo son las diferentes zonas de reacción que se producen durante la misma. Para esto vamos un poco ya a ir conociendo, identificando el concepto de prima, primer o de iniciador. Sabemos de que en un taladro de diámetro determinado tenemos toda una columna, una columna explosiva llena de esa mezcla. Y para ser iniciado tenemos un detonador, un primer, un explosivo encartuchado o un booster que es similar. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que sucede cuando empieza a reaccionar este booster, cuando empieza a detonar en dirección en que este reacciona. Si se considera una carga cilíndrica que se detona por unos de sus extremos, se puede distinguir las zonas siguientes. Recordemos de que las cargas explosivas en minería, en obra civil, en voladuras superficiales o subterráneas son del carácter cilíndrico, porque se cargan en taladros que han sido producidos por una perforadora que tiene pues una barra y la perforación es con rotación. Entonces son cargas cilíndricas, ¿no? Y tiene este comportamiento siguiente. Tenemos este gráfico, zonas del proceso de detonación. Tenemos la dirección en que el explosivo reacciona. Tenemos la dirección de propagación, es de izquierda a derecha. La zona derecha y el explosivo ya ha reaccionado, por lo tanto ya se encuentra en proceso la formación de los gases producto de la reacción. Y tenemos una zona del cartucho que aún no está reaccionando, que aún no ha reaccionado, pero que está en ese proceso, que ya va a llegar a ese paso. Y hacemos una captura de ese momento. En la zona transitoria entre la zona de reacción y la zona sin reaccionar del explosivo, analizamos lo siguiente. Tenemos los elementos como por ejemplo la zona de reacción primaria y la zona de reacción secundaria que está más adelante. Y en este caso tenemos por ejemplo también un plano conocido que es el plano de Chapman-Joule, el cual permite estudiar qué es lo que pasa justo detrás del frente de detonación y de producción de la onda de choque. Pero ¿qué es la zona de reacción primaria? Recordemos, la reacción primaria ¿cuál es? Es cuando se va formando la onda de choque con su respectiva velocidad y presión de detonación. Tengamos eso bien en claro. La presión y velocidad de detonación es propia de la onda de choque, es propia de la primera reacción que produce el explosivo, con su respectiva energía de choque, ¿no? O de detonación también se le llama. Y la reacción secundaria, como ya hemos estudiado, como ya hemos visto, es cuando se acumulan los productos de explosión más lentos en su desplazamiento que la onda de choque. Es más lento, por supuesto, la reacción rápida que experimenta el explosivo al inicio es la reacción primaria a una alta velocidad como onda de choque, como velocidad de reacción. Y después ya viene una reacción un poco más lenta que es la formación de los gases, cómo se van transformando. Aprendamos a diferenciar bien esto. Nuevamente repito, si bien es cierto, la energía que se utiliza para poder romper la roca, fragmentarla en su totalidad y desplazarla para llegar a formar el apilamiento de material rocoso, es el más importante, es el que es mayor esa energía que la demás. Es también necesario que la energía de detonación inicial del explosivo también suceda. Es diferente, aprendamos a tener en cuenta esto. Reacciones complementarias a la onda de choque que se piensa dan lugar a gran parte de los gases producidos en la reacción y se produce obviamente a una presión diferente, presión de explosión o presión de burbuja. Entonces, para que quede claro este concepto, la reacción primaria es cuando se produce la onda de choque, producto
del inicio de la detonación de la prima, del primer, del cebo, ¿no? Al tiempo que yo le he diseñado con mi detonador. Entonces esa es la reacción primaria. Tiene una energía de reacción, una energía de detonación que es menor a la energía posterior que viene con la formación de gases en la reacción secundaria, pero que tiene su energía. Pero si se produce a alta presión y la presión es mayor que la presión de la reacción secundaria o presión de explosión o burbuja, ¿no? Si bien es cierto, ambos son importantes, pero la presión de burbuja o de explosión, que es menor, se produce en todo el taladro, en todo el carácter expansivo del gas que va a fragmentar y romper la roca. Conceptos y procesos distintos que hay que aprender a diferenciar, que hay que aprender a tener en cuenta al momento de analizar cuando se nos dice cuál es la presión efectiva o presión total que recibe un explosivo propio de la reacción primaria, o también como la secundaria: energía primaria o energía de detonación, energía secundaria o energía de gas, ¿no? Velocidades distintas y presiones distintas también. La composición y características del explosivo, entre otras variables, determina la velocidad de detonación, así como la presión de burbuja y la presión de detonación también, energía y presión. ¿Sí? ¿De qué dependen? Como dice acá, de que un explosivo tenga cierta velocidad de reacción, cierta presión, cierta energía. De la composición de la sustancia química. Más adelante vamos a ver los tipos de sustancias explosivas y también las características del explosivo. Características o propiedades: viscosidad, densidad, temperatura de formación, sensibilidad, etcétera, ¿no? De estas características y composiciones es la que depende justamente la velocidad a la que reacciona. Vuelvo nuevamente a repetir, la velocidad de detonación es importante, va a ser un indicador clave en la eficiencia y en el poder rompedor del explosivo. Un explosivo, por ejemplo, a base de nitroglicerina, tendrá alta velocidad de detonación y también alta presión de detonación, ¿no? Porque es muy energético. Es sensible, sí, pero tiene alta cantidad de energía. Y tiene alta velocidad de detonación y también alta presión de detonación. En cambio, el relativamente bajo volumen de gas que produce la detonación de la nitroglicerina determina que la presión de burbuja también sea baja. O sea, produce una alta energía inicial de detonación a la nitroglicerina. Pero como tiene pocos gases, como el oxígeno aportante es mínimo, es poco, entonces la presión de burbuja o de gas va a ser mínima para que pueda reaccionar, para que pueda romper la roca. Distinto, ¿se dan cuenta? Por el contrario, un explosivo de base nitrato de amonio, cuya detonación es más lenta al inicio, por eso dice detonación, pero produce mayor cantidad de gases, porque se presenta en forma de sal, tipo sal, alto contenido de oxígeno. Tendría una presión de detonación más baja, por supuesto. Al inicio la detonación es más baja, la presión, comparado con la nitroglicerina, pero una presión de burbuja más alta que la nitroglicerina. Esto podemos verlo en este cuadro, y ese concepto es importante que lo tengamos en mente desde ya, porque cuando tenemos el carácter decisivo para poder ver si optamos por un tipo de explosivo u otro, es importante ver esto: la cantidad de gases que genera, la presión de gas que genera este explosivo, porque cada roca se comporta distinto y el objetivo final que yo voy a brindar a mi voladura también puede ser distinta, a que yo quiera que se desplace el material o que quiera que solamente se raje, se fragmente, pero se quede apilado. Entonces, objetivos distintos van a determinar que yo seleccione explosivos distintos. Este gráfico, por ejemplo, vemos que la curva en color azul bajo es de un explosivo a base de nitrato de amonio, que vemos que la presión de detonación inicial, si bien es cierto, la presión de detonación es mayor que la presión de explosión, ¿no? Pero comparándolo ambos explosivos, la presión de detonación del nitrato de amonio, del ANFO en este caso,
a base de nitrato de amonio es mucho menor que la presión de detonación de la nitroglicerina, ¿no? Pero cuando empiezan a reaccionar y empieza a generar los gases a alta presión y temperatura, la presión de explosión propiamente dicha o como consecuencia de esto, vemos de que el explosivo a base de nitrato de amonio, hablemos como ANFO mejor. El ANFO, esa presión de explosión es mucho mayor que la presión de nitroglicerina, diferente como fue al inicio, ¿se dan cuenta? Entonces, en función a este objetivo, es el que yo debo tener en cuenta claro el concepto para yo poder seleccionar más adelante un tipo de explosión.